amigos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a aprender el trazado y la definición del diseño de este precioso vestido sugerido por uno de ustedes. Aquí vemos un despliegue de 3 colores diferentes para que podamos hacernos una idea de las posibilidades que tiene esta prenda. Perfectamente se puede usar para una fiesta de egresados, prom, para una novia, para 15, para cualquier evento donde tengamos que estar muy bonitas y lucirnos. Este modelo es un clásico desde hace un tiempo ya que lo vemos repetido. Se trata de un escote corazón de un corset off-shoulder, ya que le colocan un tirante caído, ¿sí? Si no lo tuviera sería strapless, pero al colocarle esto, entonces pasa al estatus de off-shoulder. Tiene una falda sirena ajustada, ¿sí? Al cuerpo, marca la figura. Vemos aquí un leve drapeado, ¿sí? Con unos pliegues muy suaves. Y por supuesto, la falda superpuesta a un lado, ¿sí? Esta falda puede estar desde el lateral, también puede cubrir la parte trasera, ¿sí? Depende de nuestro gusto, por supuesto. Este modelo es un básico para muchos otros diseños, o sea, modificándole el escote, cambiándole el tema de las mangas. Por ejemplo, podemos poner mangas puff aquí, podemos hacerlo halter, podemos hacerlo con mucho más vuelo, podemos ponerle godets. La falda puede rodear toda la parte trasera y aparecer de este lado también. Podemos ponerle una abertura. O sea, este es el básico y a partir de aquí podemos hacer muchos otros modelos. Si aprendemos el trazo de este vestido, seguramente van a poder modificarlo y crear otros diseños y desplegar la creatividad. La prenda está hecha en una tela con elasticidad, ¿sí? Y tenemos un corset armado. Esto se puede hacer con un corset envarillado, básico y clásico, o bien, dependiendo del tamaño del busto, podrían ser en realidad un corset interior tipo lencería, o sea, que tenga varillas rigelene y los arcos, y con eso sería suficiente. Y luego, por supuesto, el vestido en la parte externa. Vean el video hasta el final para no perder ningún detalle de esta interesante lección. Pero antes recuerden. Atención amigos, las letras blancas que ven en fondo negro en la base de este video son los subtítulos automáticos de YouTube. Toquen el icono CC en su móvil y podrán desactivarlos. Vamos a trabajar con el patrón básico desplegado de la delantera, aunque el corset lo vamos a hacer simple porque es una pieza simétrica. Voy a tomar de referencia el círculo auxiliar de radio de mama para determinar la posición del escote y voy a trazar primeramente la pieza central de este corset desde la cintura al centro del patrón, escote redondeado y me voy a elevar en la sisa aproximadamente la mitad de la altura para poder ubicar luego allí el tirante drapeado que descansará sobre los brazos. Ahora procedemos a trazar el lateral para incluir en la transformación las pinzas originales. A continuación voy a trazar una línea auxiliar desde el vértice de la pinza de busto hacia el escote para crear una pinza auxiliar de 1 centímetro para evitar que desboque el escote. Luego, a cada lado de la pinza de entalle voy a ajustar 1 centímetro en el bajo busto y 0,5 en la cintura. A partir de ahora sí vamos a hacer uso del patrón desplegado para el diseño de la falda. Voy a darle al largo un extra de 10 centímetros para el taco. Y luego en la parte superior voy a copiar la diferencia que hay entre la cintura y la cadera en el básico. En la pinza de entalle voy a respetar los centímetros extra que agregué a la pinza de entalle en el corset, o sea, 0,5 a cada lado, tanto en la pinza izquierda como en la pinza derecha. Luego, a la altura de la rodilla en los laterales, voy a restar 3 centímetros y voy a ampliar en el bajo 12 centímetros para crear mi falda sirena. Tenemos diseñada la primera parte de nuestra delantera. Si te gusta la lección, suscríbete al canal, comparte el video y regálame tu lindo like.
A continuación, vamos a dibujar las líneas auxiliares que van a permitir que intervengamos el patrón y generar el espacio para el futuro drapeado. Desde el lateral derecho hacia el izquierdo voy a trazar una línea quebrada que pase por el vértice de la pinza de entalle y luego voy a trazar una segunda línea auxiliar quebrada a unos centímetros más abajo. Una vez que recorto el patrón se vería de esta manera y voy a separar el corset para comenzar la transformación. Voy a vaciar la pinza de entalle y la del escote para separar la pieza central del corset y luego voy a cerrar la pinza de busto. Debo suavizar la línea que luego va a ser la unión en la costura de las dos piezas. Para la transformación de la falda voy a cortar por las líneas auxiliares y voy a cerrar las pinzas de entalle en la primera línea, primero la derecha y luego en conjunto con la izquierda, manteniendo en suspenso el último tramo del corte de la línea. Luego la segunda línea la voy a abrir tomando también la pieza superior de esta forma. Si observo que la apertura en la sección superior es mayor, puedo bajarla utilizando justamente la última parte del segmento de la línea auxiliar que dejé en suspenso. Lo que me resta hacer ahora es la corrección en los laterales con respecto al largo de la falda central. Voy a tomar la medida que tiene mi falda en el centro, como vemos aquí con la representación de esta regla, y voy a cotejar que el lateral mida lo mismo. Con esta animación les voy a mostrar que voy a recorrer la distancia que tiene mi falda sirena con la medida que tiene la parte central y voy a verificar que ha sobrado unos centímetros en los laterales. Entonces, en cada uno de los extremos voy a restarlo para corregir esa diferencia y en el centro de la falda voy a hacer un redondeado suavizando, ¿sí?, el filo y de esta forma he corregido la caída de mi falda sirena. Procedamos a dibujar nuestro tirante deslizado. Para esto voy a hacer uso de la manga base desplegada. Como la vemos aquí, la tengo dividida por una línea auxiliar central, la cual voy a cortar y voy a desechar la parte posterior. Y voy a utilizar solo la sección delantera, la que voy a espejar de forma horizontal, haciendo que el centro del patrón coincida con la sisa al final del hombro, manteniéndola perpendicular. Ahora sí podemos dibujar nuestro tirante en un color diferente para que podamos diferenciarlo mejor. Y desde el final del escote en la sisa voy a trazar una línea hacia la copa de la manga, dándole el ancho deseado. Es el ancho final que va a tener el tirante una vez que esté drapeado. Y voy a cerrar la figura de esta manera. Voy a replicar la pieza y voy a girarla de tal modo que el extremo que queda en la copa, o sea, el borde del lateral, esté perpendicular de esta forma. Ahora sí voy a trazar dos líneas auxiliares para generar el futuro corte del drapeado, pero además voy a dar un pequeño giro de esta manera. Esto ampliará el filo superior y ayudará a la caída del tirante. Luego vamos a cortar por las líneas auxiliares separando entre sí el doble de la medida que queremos que tenga el pliegue. Esta nueva figura se corta en el doblez de la tela, o sea, se verá desplegada de esta forma. El patrón se cortará dos veces en tela al bies por cada tirante. Tenemos listos los patrones de la delantera del vestido. Procedemos ahora al trazado de la parte posterior del vestido. Comenzamos con el corset y para dibujar la posición del tirante off-shoulder voy a utilizar el patrón transformado de la delantera como referencia para marcar la posición en la sisa y la medida justa, como vemos aquí. Luego, desde ese punto, voy a determinar la caída que tiene el escote en el centro del patrón. Y con esa referencia y el patrón básico, voy a dibujar la parte posterior del corset, conservando la pinza de entalle original. Luego, desde el centro del patrón, en la zona de la cintura, voy a restar un centímetro para acentuar el entalle. Aquí voy a bajar un poco el escote, eso es a gusto.
Y luego, desde el vértice de la pinza de entalle, voy a trazar una pequeña línea auxiliar, la cual me va a permitir cortar el patrón en 2 secciones. Y en ese punto voy a ubicar un ajuste de 1 centímetro para evitar que el escote desboque. Procederemos a trazar nuestra falda sirena con los mismos principios que le dimos a la delantera, pero en este caso con un patrón simple. Vamos a alargarla 10 centímetros. Copiaremos la diferencia que hay en la pendiente del lateral entre la cadera y la cintura y vamos a ajustar en el centro del patrón, en la zona de la cintura, 1 centímetro, como lo hicimos con el corset. Y luego vamos a conservar la pinza de entalle. Luego, a la altura de la rodilla, en el lateral voy a restar 3 centímetros. En el centro del patrón voy a restar 2 centímetros. En el bajo, en el lateral, voy a ampliar 12 centímetros y en el centro del patrón 24 centímetros. Desde ese punto voy a bajar 30 centímetros para generar la cola. Tenemos terminada la parte posterior de nuestro vestido. Tracemos ahora nuestra falda superpuesta lateral. Voy a utilizar la medida del ancho de la tela para dibujar una falda medio circular que se va a encargar de formar nuestra falda lateral. Como la falda medio circular se traza en un cuadrado, entonces voy a doblar la tela a la mitad, por lo tanto voy a necesitar un largo de 3 metros, o sea, cuando lo doblo a la mitad me va a quedar 1,50 por 1,50 para generar mi cuadrado exacto. Para determinar el filo superior que luego va a plegarse, ¿sí?, aquí en un lateral, voy a trazar un primer arco como si estuviera trazando una falda medio circular convencional. Pero voy a tomar la medida de la cintura de otra forma. Normalmente, para hacer una falda medio circular común, yo tomo el contorno de la cintura y lo divido entre 3 y tengo la cintura exacta en una única pieza. ¿Sí? La falda medio circular tiene una costura en la parte posterior, no tiene costuras en el lateral. Pero en este caso, para generar los pliegues, para que tengan más vuelo, entonces voy a tomar la medida de mi cintura y la voy a multiplicar por 1,5. No la estoy multiplicando por 1,5 centímetros, sino que esto es un porcentaje, o sea, voy a multiplicarla por 1,5 la medida, ¿sí? O sea, no la multiplico por 2 para que no sea demasiado grande y justamente para que el trazo entre en el ancho de la tela. Con 1,5 más de la medida que corresponde es suficiente para los pliegues. Entonces, el resultado de la multiplicación del contorno de mi cintura por 1,5 lo voy a dividir entre 3 para calcular el radio. Y esa medida la voy a colocar en el vértice superior donde está el doblez, ¿sí?, de la tela. Aquí luego va a estar el doblez de la tela y teóricamente, si esto fuera una falda común, aquí estaría la costura trasera, ¿sí?, que este sería la delantera y aquí estaría la parte posterior. Entonces voy a tomar esta medida que resultó de este cálculo y voy a trazar el primer arco. Voy a hacerles una demostración con una animación de cómo se coloca aquí el punto ancla y luego con la regla voy a describir el primer arco o arco menor, que ese es el encargado de determinarme la cintura, ¿sí? Y exactamente igual, para describir el segundo arco, el arco mayor o el arco del vuelo, voy a tomar la medida exacta del lado de mi cuadrado, en este caso 1,50, y lo voy a trasladar describiendo la curva inferior de mi falda. De esta forma queda diseñada entonces mi falda medio circular. Como les dije al principio, aquí va a estar el doblez de la tela, o sea, esta pieza se va a desplegar para generar toda la falda. Pero yo necesito que el largo posterior, lo que va hacia la parte trasera del vestido, coincida con el largo de la cola para que no haya una diferencia.
Puede ser del largo de la cola o más aún. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar la medida que hay desde la cintura hasta el final de la cola, ¿sí? Aproximadamente sería así, tal vez un poco más. Esta medida la voy a trasladar a uno de los lados, ¿sí? Como recordamos, esta pieza está doblada a la mitad y no se va a ubicar como una falda común, sino que va a tener uno de los lados va a ser para la delantera y el otro va a ser para la parte posterior y se los muestro ahora. Como vemos aquí el patrón desplegado, esta sección va a ir hacia la delantera. Luego va a ir todos los pliegues y esta sección irá hacia la mitad posterior, o sea, solamente se ubica en un lateral, tomando mitad de la falda que se asoma por la delantera y mitad hacia la parte posterior. Por lo tanto, la que corresponde a la parte posterior, que sería esta, la vamos a alargar un poco más que la delantera para que acompañe la cola del vestido. Cuanto más larga sea la cola del vestido, más larga debe ser esta sección. O sea, yo originalmente trazo la falda así y luego voy a ampliarlo, ¿sí?, el largo de uno de los lados. Puede ser así, o bien, aún más. Aquí, por ejemplo, sobresalí 10 centímetros. Podrían ser 20, 30, lo que ustedes deseen, pero por supuesto del lado que corresponde a la parte posterior, para que cuando nosotros demos el paso no tropecemos al alargar la parte frontal. En la parte delantera tenemos unos centímetros más que el largo original de la falda, sin embargo para la parte trasera rastra, entonces no importaría, yo podría agregarle 20 centímetros, no importaría porque queda hacia atrás y no molesta al dar el paso. Observen que yo estoy ampliando, ¿sí?, en la parte del largo de la tela. Recuerden que este es el ancho y esto es el largo. O sea, aquí tengo en la falda original 3 metros de largo en una tela de 1,50. Si le agrego 10 centímetros tendría 3 metros con 10, con 20 o con lo que desee, y nunca tiene que ver con el ancho. El ancho siempre es el mismo, solo estoy dándole más centímetros en el largo, ¿sí? Hemos diseñado entonces nuestra sobrefalda lateral aplicada. Visita mi blog kivitamoyo.blogspot.com y sígueme en mis redes. Les presento los patrones finales de nuestro modelo. Vemos aquí el vestido base, la falda delantera, toda entera en una sola pieza, donde luego aquí se va a drapear, y la delantera del corset. La parte central se corta en el doblez de la tela y a cada lado tenemos los recortes para la forma anatómica, ¿sí?, para entallar. A cada lado vamos a ver la falda trasera, ¿sí?, cada una de las mitades, y la sección trasera del corset. En la parte superior podemos ver cada uno de los tirantes, ¿sí?, que se aplican en la sisa. Es forrado, o sea, vemos aquí la delantera y la trasera de la parte derecha con su forrería y luego delantera y trasera de la parte izquierda con su forrería. Recordamos que nuestras piezas que corresponden a los tirantes las vamos a cortar al bies para que se adapten y tenga una caída mucho más graciosa. Y además vemos aquí desplegada nuestra falda superpuesta que luego va a llevar los pliegues y en el borde se le ha colocado la cinta malla cream y por supuesto esto es a gusto. Si ustedes lo desean pueden hacer la falda simple o forrada, ¿sí?, o sea, al tener doble tela va a quedar con más cuerpo. En este caso pareciera que no está forrada, que es simple. Esta pieza puede estar cosida directamente en la cintura o aplicada con brochecitos o en su defecto también colocarle un cintillo, una pretina. Va a quedar el cintillo y se sujeta aquí en un lateral. Se le puede poner pedrería, bueno, eso ya es a gusto de cada uno. Y al hacerlo de esta manera yo puedo retirar la falda en el evento y quedarme solamente con la pieza del vestido base. Aquí les muestro la posición de los patrones en la tela para que tengan una idea de cuánto material necesitaríamos. En mi caso, con mis patrones, en una tela de 1,50 de ancho, aproximadamente calculé unos 3 metros 20, ¿sí? Por supuesto, le estoy dando un extra. Nunca hay que comprar la tela justa.
por si necesitamos modificar o cambiamos en el proceso, queremos alargarla o queremos cambiar algo, tenemos holgura para trabajar. Los patrones que ustedes están viendo aquí no tienen margen de costura, o sea, yo tengo que agregarle el margen en el tizado. Cuando trazamos las piezas del tirante desplazado, nosotros marcamos la diagonal a 45 grados, que es exactamente la posición de la bisectrix de un cuadrado, ¿sí? O sea, la diagonal que dividiría un cuadrado. Esta línea de referencia la vamos a ubicar en el largo de la tela, como vemos puesta en el dibujo, y eso va a lograr que los patrones estén al bies. En la transformación de la falda también se desplazó del hilo hacia la parte superior al crear las aperturas de las líneas auxiliares. Quiero aclararles algo. La medida de la tela que voy a necesitar no es algo constante. Significa que depende del patrón que yo voy a hacer. En este caso, por ejemplo, la persona tiene 95 centímetros de contorno de cadera. No es lo mismo si la persona tuviera 120, ¿sí? Por ejemplo. O al revés, 80 centímetros de cadera y de pierna 90. La cantidad de tela va a variar. También varía dependiendo de cómo lo diseñe. Vamos a suponer que yo quiero una cola mucho más larga, que la cola sea así. Entonces yo ya necesito más tela, porque me estoy robando el espacio que le correspondería a la otra mitad. Necesito más tela, ubicar los patrones de otra forma. La tela que voy a usar está directamente relacionada con la medida de la persona, o sea, el patrón, y el diseño que yo voy a hacer. Observen que he seleccionado la delantera de la falda. Como pueden ver, hay una línea punteada, un rectángulo, ¿sí? Ese es el área que ocupa el patrón. Para que ustedes calculen la tela, tienen que pensar de esta forma, verlo como si estuviera contenido en una figura geométrica, en este caso un rectángulo. Entonces voy a medir el largo por el ancho y entonces en este caso tiene 119 centímetros de largo por 64 de ancho. De esta manera yo puedo calcular el área de corte que tiene sobre la tela el patrón específicamente. Si lo puedo repetir en el ancho y cuánta tela ocupa en el largo. O sea, puedo calcular la cantidad de tela dependiendo de cada patrón. Concluimos entonces en el cálculo de tela que para el corte del vestido básico necesito 3 metros con 20 centímetros y para la falda superpuesta también 3 metros con 20 aproximadamente, así que calculo en total 6 metros y medio para trabajar holgadamente. Bien amigos, hasta aquí llega la lección. ¿Qué les pareció el modelo que desarrollamos hoy? Déjenme en los comentarios su opinión acerca de esta clase o cualquier otro modelo que hayamos visto en el canal. Si tienen alguna duda, también pueden consultarme. Recuerden que pueden enviarme imágenes de sus modelos por las redes sociales y siempre contesto con mucho gusto porque me encanta leer los comentarios y participar en este ida y vuelta. Entonces, amigos, ahora sí me despido y siempre les recuerdo, si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Hasta pronto.